Bueno, ahora sí seguimos con nuestro bloque internacional correspondiente al día de hoy. ¿Qué día era hoy, Salvucci? Hoy sigue siendo jueves 15 de junio del año 2017. Lo que no sigue siendo igual que era hasta ayer, por lo menos, es el malo del mundo. El malo del mundo cambió drásticamente. A nosotros nos vendieron durante todos estos años, por lo menos durante toda la era Obama, que el malo del mundo era Irán, que el malo del patrocinador del terrorismo a nivel global fue Irán. El que puso la bomba en la AMI acá en la Argentina fue Irán, Irán. Era Dr. Evil. ¿A dónde el irán? doctor malito. ¿A dónde irán ¿A dónde con irán? esos cuentos? Mirá esta noticia, RT, te voy a poner del 9 de junio. Lo dijo Trump, no lo digo yo. Históricamente, Qatar ha sido el patrocinador del terrorismo. Esto lo dijo el presidente estadounidense. También ha instado a que Doha deje de financiar ideologías extremistas. A ver, esto me recuerda a 1984, esa gran novela profética de George Orwell, donde el personaje central, Winston Smith, trabajaba en el Ministerio de Información y su trabajo era agarrar los archivos de los diarios del año pasado, de hace 2 años, de hace 10 años, de hace 20 años, y recortar los títulos y reemplazarlos por títulos nuevos para cambiar el pasado, ¿no? Porque si a nosotros nos dijeron toda la vida que Irán era el malo, y ahora resulta que no, que Qatar era el malo, va a haber que cambiar todos los diarios del pasado donde decían Irán es el malo y cambiar por Qatar es el malo, porque para decir y poner de vuelta el título de RT, que históricamente Qatar ha sido un patrocinador del terrorismo. Históricamente no es lo que venían diciendo Estados Unidos y sus aliados, y haces bien en referirte a esa película, a esa novela magnífica, 1984, de la cual se hizo una excelente película, muy recomendable, con Richard Burton y John Hurt, justo en 1984, y hay una escena donde se lo ve a John Hurt haciendo la parte de Winston Smith, recortando la foto y el titular, porque el bueno del año pasado ya este año había pasado a ser el malo, y había que modificar la historia para que si alguien investigara los orígenes del malo de hoy, no se encontrara con que hace 1 año o hace 5 decíamos que en realidad era el bueno. O sea, reescribían la historia, o sea, hacían un revisionismo absolutamente destructivo. Y mientras tanto, en Qatar, ¿qué dicen? A ver, salió a hablar el canciller de Qatar, esto lo publica RT también, el 10 de junio. Hasta ahora no hay nada concreto sobre qué quieren de nosotros. Esto lo dijo Mohammed bin Al Thani, que es el canciller de Qatar, que explicó en una entrevista en RT por qué desde Doha se califican de infundadas y contradictorias las acusaciones contra Qatar. Yo recuerdo, Enrique, si volvemos al año 2003, a marzo del 2003, una cadena, porque fue una cadena, probablemente una cadena global de televisión que se hizo, donde a Saddam Hussein le piden que le dé la respuesta al ultimátum de 48 horas que le había dado George Bush hijo para entregar las armas de destrucción masiva que tenía almacenadas. Y me acuerdo que la cara del hombre era: no entiendo qué es lo que quiere que le dé o que le diga, porque no tenemos armas de destrucción masiva, cosa que era verdad. Y acá lo mismo, el canciller de Qatar está como preguntando: ¿qué hice? ¿No? Como parece esas peleas de novios. ¿Qué te he hecho para que ahora seas tan despectiva conmigo? Una cosa increíble. Sí, a tal punto llega esta confusión que la sacaron de la galera, evidentemente, que hasta la propia embajadora norteamericana en Qatar, acá lo publica Hispan TV, renunció en protesta contra Trump, porque la embajadora evidentemente no estaba al tanto de nada. ¿Qué pasó ahí? La deben haber llamado las autoridades de Qatar, le deben haber dicho: a ver, embajadora, ¿por qué nos están haciendo esto? Y el embajador tiene que haber dicho: la embajadora, la verdad, no tengo idea. Y es una embajadora de carrera, es más, una embajadora con un apellido muy apropiado para ser embajadora norteamericana en Qatar, porque se llama Dana Shell Smith. Evidentemente, por portación de apellido dijeron: esta es nuestra para por la países, uno de los países productores de petróleo. Ah, sí.
Es clarísimo, acá nadie entiende nada de lo que pasa, esta crisis la han sacado de la galera, los cataríes no están entendiendo y hay un tema que es básico en todo, dos temas que son básicos con respecto a Qatar y su función en Medio Oriente. Primero, la base más importante estadounidense en todo Medio Oriente está en Qatar. Eso es un hecho. Habría que preguntarle a Trump, qué extraño que ustedes ahora dicen que históricamente es un patrocinador de terrorismo y sin embargo a ese país patrocinador de terrorismo ustedes han decidido colocar su base militar más grande en Medio Oriente. Sí, y el otro punto también fundamental, y esto tiene que ver con la acción psicológica para toda el habla musulmana, todos los países de habla musulmana. Los Estados Unidos han replicado a imagen y semejanza de la CNN una cadena para el mundo musulmán que se llama Al Jazeera. Y su sede está en Qatar. Sí, que es bastante buena para lo que son los cánones norteamericanos, ¿no? Claro, occidentales. Claro, para lo que son los cánones occidentales, pero no para lo que son los cánones musulmanes. Y evidentemente piensan con el mismo cerebro occidental de cómo debería. Ellos piensan que un musulmán debería pensar igual que nosotros, en lugar de ponerse a pensar cómo es que piensa un musulmán para tratar de entenderlo y comunicarme de una manera adecuada con ellos. Perfecto, bien dicho. Se equivocaron de país. Claro, se equivocaron de país, pero la cadena de Al Jazeera también es básica, es tan importante como la base militar, porque es la base de la acción psicológica en todo Medio Oriente, y eso está en Qatar. Mirá lo que salieron a decir ministros de Qatar, el ministro de Finanzas, por ejemplo, sobre el bloqueo que le han planteado a Qatar. Si perdemos $1, ellos también pierden. No va a ser el único perdedor Qatar en la crisis diplomática actual, y tienen razón. Son socios comerciales y socios que han sacado mucho provecho el uno del otro hasta hoy. No sé por qué aparece esta crisis. Mostraban imágenes el otro día que se veían los supermercados en Doha, donde llegaban los grandes jeques y los millonarios en sus Ferraris, sus Maseratis y sus Lamborghinis a comprar en el supermercado, y la imagen de adentro del supermercado era una imagen muy similar a la que nos muestran los medios con respecto a lo que está pasando en Venezuela. O sea, góndolas vacías totalmente, desabastecimiento, porque como consecuencia de este bloqueo. Y el bloqueo no se queda ahí, aparecen más cosas. Por ejemplo, Irán está mandando, acá lo publica RT, está mandando 1.000 toneladas de alimentos a Qatar. Las autoridades iraníes aseguran que están dispuestas a suministrar a Qatar todo tipo de productos alimenticios siempre y cuando que exista la demanda. Si es por las fotos que se ven de los supermercados, evidentemente las demandas existen. Si pasan los señores con sus Lamborghinis y sus Maseratis y en media hora te vacían un supermercado, te imaginás, ¿no? Ahora, hasta hace un mes el principal proveedor de alimentos, porque Qatar no produce sus propios alimentos, es un desierto, su principal proveedor incluía Arabia Saudita. Ahora, ¿qué hacía Arabia Saudita alimentando al país que es el patrocinador tradicional del terrorismo? O sea, lo interesante de esto, lo hacemos con cierto sarcasmo, desde luego, por la irracionalidad de todo y el infantilismo con los cuales pretenden que creamos sus cambios de humor, Estados Unidos y sus aliados, es justamente, hay una incongruencia tan grande que ya no pueden siquiera disimularlo, porque esto es un ejemplo más de la carencia de coherencia para poder, aunque sea, hacer una política, una geopolítica que pueda ser plausible para la opinión pública mundial. Lo que están haciendo, y está claro a esta altura, es que están empujando a Qatar a los brazos de Irán. ¿Con qué objetivo? Todavía no está claro, pero Irán es consciente de esta movida en algún punto. Mirá lo que salieron a decir ahora, y acá lo dice RT, no lo dice Hispan TV. Tenemos pruebas del apoyo directo de Estados Unidos al Estado Islámico. Los líderes de la nación persa vinculan a Riad y a Washington con los ataques terroristas perpetrados el pasado 7 de junio en Teherán. Y esto lo dicen los iraníes, que tienen pruebas. Estaría bueno que las muestren a esta altura, no las pruebas
si aparecen. Pero lo que sí está claro con respecto al Estado Islámico, es una creación de Estados Unidos, ya está. Mirá esta otra noticia, también RT, abaten de nuevo al líder del Estado Islámico, este es al-Baghdadi. Abu Bakr al-Baghdadi, sí, es el... Los medios han difundido en numerosas ocasiones informaciones sobre la muerte de este señor. ¿Cuántas veces lo han matado ya a este tipo? Y acá te cuentan, en febrero se informó que lo mataron, que había resultado gravemente herido por la aviación iraquí en la ciudad de Al-Qaim. En octubre del 2016 se difundieron reportes que se encontraba grave tras haber sido envenenado, lo mataron con la cicuta, le dieron de tomar cicuta. Sí. En junio de 2016 los medios comunicaron que podría haber sido herido en un ataque aéreo. En 2015 se divulgó información que habría sufrido graves heridas. O sea, este tipo Highlander, el inmortal, ¿se acuerdan de esa película? Es un gato, tiene 9 vidas. Un gato es como Macri, como Macri, vos. Claro, un gato como... Che, a ver si al-Baghdadi resulta ser Macri después de todo, cuidado, sí, porque tiene 9 vidas como un gato. Sí. Recuerdo también que a Osama Bin Laden también, y ahí hemos escrito al respecto... Lo mataron 20 veces. Sí, por lo menos 9 veces hasta que finalmente dijeron, lo matamos, cazamos el cadáver, lo pusimos en un helicóptero y se nos cayó al agua. Y se nos cayó al agua. Y dio casualidad que hoy no vive ninguno de los 10 comandos que participaron de esa misión. Los ¿no? SEALs. Sí, qué oportuno, ¿no? Exactamente. Pero, como decía, están arrojando a Qatar a los brazos de Irán y mientras tanto Irán, aparte de acusar a Estados Unidos de tener pruebas de que Estados Unidos maneja al Estado Islámico, Irán, y esta es la otra noticia, envía buques de guerra hacia Omán en medio de todas estas tensiones. Obvio, se trata del estrecho de Hormuz. Acá el día que se arme, lo primero que van a hacer los iraníes va a ser bloquear el estrecho de Hormuz. Es la llave del petróleo mundial. Sí, sí. O una de las principales llaves del petróleo. Y casualmente una de sus costas es Irán. ¿Y esto cómo sigue? Si Irán manda buques a Omán, ¿no? También Estados Unidos, y mirá, esta noticia ya está es contradictoria, pone la RT. Buques de guerra de Estados Unidos llegan a Qatar en medio de las tensiones en el Golfo Pérsico. La Armada estadounidense ha enviado 2 buques de guerra a Qatar para realizar entrenamiento conjuntos con el pequeño país árabe en plena crisis diplomática. Pero no era que son terroristas. Esa noticia es muy contradictoria, pero hay otra más que es más contradictoria aún, y es esta otra. Qatar firma un acuerdo con Estados Unidos para comprarle casas F-15 por 12.000 millones de dólares. Menos mal que son 12.000 y no son 15.000. Pero, ¿cómo es esto? Qatar le vende, Estados Unidos le está vendiendo aviones a Qatar mientras o sea, a ver, que quede claro, el conglomerado industrial militar que fabrica armas en Estados Unidos le está vendiendo armamento de ultimísima generación a Qatar, mientras su presidente, el de Estados Unidos, dice que Qatar históricamente fue el patrocinador del terrorismo. A ver, Adrián, vos que entendés estas cuestiones, ¿qué pasa? Yo creo que lo que estamos viendo es un país donde se está desenmascarando que es manejado íntegramente desde el ámbito privado, en este caso el establishment industrial militar al que acaba de hacer referencia Enrique Romero. O sea, la impresión que da cada día más el presidente Trump es que se entera por los diarios de lo que tiene que decir y de lo que realmente está pasando. Como aquella vez que se enteró prácticamente por los medios, porque lo admitió, aunque luego aclaró por qué, cuando largaron esa madre de todas las bombas, esa mother of all bombs sobre Afganistán,
que en realidad se enteró por los diarios, lo tuvo que admitir en una conferencia de prensa y dijo, pero no, en realidad es coherente porque yo le di al Pentágono que a su discreción arrojara armas de distinto tipo en la lucha contra el terrorismo. Entonces zafó. No me enteré del detalle justo, pero lo hicieron por órdenes mías. Yo creo que no lo está haciendo ni por órdenes para nada ni del presidente, mucho menos del Congreso. El establishment militar industrial norteamericano está operando con su propia geopolítica y después se ve que le dice al presidente, acabamos de declarar, acabamos de venderle armas a Qatar, pero vos podés seguir declarándolo que en realidad es un estado terrorista porque en realidad nos da lo mismo. Mucho cuidado con eso, porque pareciera que Trump, a pesar de su estilo tan arrogante y tan mandón, está perdiendo el mando sobre Estados Unidos. Sí, es evidente, mientras Trump sale a decir que históricamente Qatar es el patrocinador del terrorismo y Estados Unidos le está vendiendo aviones de ultimísima generación, que ni siquiera nosotros los argentinos nos los quieren vender, van a ser aviones que los van a terminar utilizando los terroristas. A ver si en una de esas este Estado terrorista de Qatar elige a una de estas aeronaves que son muy buenas y muy veloces y se manda a Estados Unidos y lo incrusta contra el Empire State Building o la Torre Sears, como hablábamos el otro día en Chicago. ¿Por qué no? Si es un Estado terrorista. Están jugando con fuego, por eso Irán advierte a Estados Unidos, acá lo dice también RT, todos me van a criticar, solo RT saca. Y bueno, esto no sale ni en La Nación ni en Clarín, mucho menos en el Washington Post ni en la CNN. O sea, las fuentes esta vez son ORT o Hispan TV. Como Irán es una parte involucrada, elegí RT. Irán advierte a Estados Unidos sobre las consecuencias de cualquier acto de agresión. Un alto funcionario iraní aseveró que en caso de una agresión por parte de Estados Unidos, las bases estadounidenses en la región estarán en peligro. Y sí, eso se llama guerra, señores, así es. Pero bueno, las papas se ponen calientes y aparece un pavote grandote, que no sé cómo llegó al Congreso, al Capitolio, un congresista, un diputado vendría a ser, ¿no? Por el estado de California. Sí. Acá la tengo de Hispan TV también la nota, obviamente. El tipo se llama Dana Rohrabacher, ¿no? Así Rohrabacher. Es algo bueno, salió a decir. El congresista saluda a los atentados de Teherán. El congresista estadounidense Dana Rohrabacher se manifiesta contento por el doble atentado perpetrado por el grupo terrorista Estado Islámico en Teherán. En declaraciones realizadas en el Congreso estadounidense, Rohrabacher indicó el jueves que el ataque terrorista en Teherán es algo bueno y que podría haber sido parte de un plan del gobierno del presidente Donald Trump dirigido contra Teherán. A ver, este tipo está confesando, porque es parte del gobierno, él es parte del poder legislativo de los Estados Unidos. Y es un acólito de Trump, del Partido Republicano, pro-Trump desde la primera hora, ¿no? Sí, a ver, contanos quién es, porque acá tengo otras páginas web, el National Iranian American Council, que te pone la misma noticia, ¿no? Y también tengo la página web de este mismo senador, diputado, sí. Dana Rohrabacher. En la Cámara de los Representantes, la Cámara Baja norteamericana. Sí. ¿Quién es? Contanos. Básicamente este señor apoya, lo viene apoyando a Trump desde hace mucho tiempo, y está promoviendo o está diciendo que si esto pudo haber sido de alguna manera realizado, estos terribles ataques que se hicieron contra el Parlamento iraní la semana pasada y contra el mausoleo que recuerda la figura del Ayatollah Khomeini en Teherán, en Irán, si esto pudo haber tenido una instigación, no lo dijo en forma directa, en forma concluyente, pero dice, si esto pudo haber tenido una instigación, un apoyo, haber sido disparado como parte de la geopolítica norteamericana, está bien, porque al fin y al cabo así los propios iraníes reciben un ejemplo del terrorismo que ellos mismos exportan. O sea, una cosa realmente obscena decirlo de esa manera. Y aclaremos, porque es lo que también dice en
su sitio, diputado Rohrabacher, él también es un gran apoya de una forma incondicional, como lo hace el presidente Trump, los intereses del Estado de Israel. Con lo cual uno ve que cuando se comete un ataque terrorista terrible, con decenas de muertos, como ocurrió en Irán, pero el resultado de ese terrorismo me cae simpático porque está en contra de un Estado que a mí no me gusta, en este caso Irán, y por más que sea realizado por ISIS, al fin y al cabo, ISIS somos nosotros. Lo dijo el propio Trump, lo dijo en la campaña, se lo dijo a Hillary mirándola a los ojos y apuntándole con el dedo. Este ataque terrorista quizás no lo es tanto, con lo cual esta es la lección que nos dejan este tipo de noticias. Hay terrorismo siempre y cuando sea hecho en contra de los intereses que nosotros visualizamos. Cuando el terrorismo afecta a uno de mis enemigos, está todo bien. Y nuevamente, qué extraño, lo dijimos la semana pasada, que ISIS, que se habría sindicado este ataque a Teherán y que tanta alegría le trae a este diputado por el estado de California, ataca a Irán, pero no ataca al Estado de Israel. Medio como que uno se queda pensando, ¿no? Qué extraño. Mirá esta noticia que llama mucho la atención, es de Haaretz, del diario israelí. Habla de que una propuesta, un proyecto de ley vendría a ser, requerirá a los Estados Unidos consultar a Israel antes de venderle armas a cualquier país de Medio Oriente. Y a ver, esta venta que le acaban de hacer a Qatar. Bueno, en realidad en el interín, en los últimos días, creo que hace 3 días, esta propuesta de ley que cita Enrique y que menciona Haaretz, el diario israelí, se ha transformado en ley. Es ley, o ha tenido media sanción, perdón, en la Cámara de Diputados, la Cámara Baja. Se llama, su título corto es Defendiendo la ventaja militar del Estado israelí, y en sus considerandos principales dice: se requiere al presidente determinar siempre los efectos de cualquier venta o exportación de armamentos a Medio Oriente para que esa venta o exportación, sea el país que sea, incluido Qatar, que le acaban de vender los F-15, de ninguna manera pueda llegar a vulnerar la ventaja tecnológica comparativa que siempre debe mantener el Estado de Israel. O sea, es una ley que está diciendo Estados Unidos en Medio Oriente va a apoyar siempre incondicionalmente al Estado de Israel, y sí, va a vender algo de armamento porque también queremos ganar plata, y eso queda absolutamente claro, y hay estados vasallos como Arabia Saudita, como Kuwait, entre otros, que ahora se les dio vuelta a Qatar, pero aún así lo quieren seguir manteniendo. Lo interesante de esto, que creo que es lo que vale la pena concluir de lo que estamos diciendo, es que vuelve a poner en evidencia aquello que dijeron hace ya 11 años 2 estudiosos, el ex decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Harvard, el señor Stephen Walt, y el ex jefe de la Cátedra de Ciencias Políticas de la Universidad de Chicago, la Universidad Rockefeller por excelencia, John Mearsheimer, que dice que a través de su enorme poder financiero, su enorme influencia mediática y la capacidad política y de maniobra que tiene la nutridísima red de organizaciones sionistas dentro de Estados Unidos y a nivel global, hacen que la política exterior norteamericana en última instancia se genera alineado con los intereses del sionismo internacional como política global y del Estado de Israel como política de un Estado aliado en lo que se refiere a Medio Oriente, y siempre prioriza esos intereses por encima de los Estados Unidos. El hecho de que se acabe de sancionar una ley donde garantiza por ley que Israel siempre tendrá la ventaja tecnológica y la ventaja militar sobre todos sus vecinos, creo que indicaría que esto no defiende tanto, no protege el interés nacional norteamericano, sino el interés nacional israelí. Va quedando desenmascarado la vieja pregunta de quién maneja en Estados Unidos. Y a mí me recuerda, Enrique, perdóname que me tome unos segundos más, la famosa frase de Ariel Sharon en una acalorada sesión del Knesset, el Parlamento israelí, del año 2001, donde había una discusión de que qué va a decir Estados Unidos si hacemos asentamientos ilegales, qué va a decir Estados Unidos si hacemos tal otra cosa, y Ariel Sharon, ex primer ministro israelí, interrumpió a su interlocutor, que en este caso era Shimon Peres, diciéndole: no se preocupe por Estados Unidos, nosotros mandamos en Estados Unidos y los norteamericanos lo saben muy bien.
Qué feo que debe ser vivir en un país donde permanentemente cada decisión que afecta al interés del pueblo, el gobernante se tenga, bueno, pero ¿qué van a pensar los del otro país si nosotros hacemos esto? Un Congreso que te saca leyes diciendo que cualquier cosa que nosotros hagamos no puede afectar a los del otro país. Enrique, en toda organización vertical, uno antes de tomar una medida, sea donde esté uno ubicado en la pirámide de poder, siempre se hace la siguiente pregunta: ¿qué va a decir el jefe? Sí, ¿qué va a decir el jefe? Bueno, vámonos a una pausa. Usted no se vaya, ¿a qué hora seguimos? Colonialismo financiero mundial, vampiros y buitres. El nuevo libro de Adrián Salvucci desenmascara los mecanismos del sistema de deuda pública. Colonialismo financiero mundial, vampiros y buitres. Disponible en mercadolibre.com.ar. Allí encontrará el libro en su versión estándar, así como la edición especial, dedicada y autografiada por el autor, la cual se ofrece como bono colaboración al proyecto Segunda República. Colonialismo financiero mundial, vampiros y buitres, de ediciones PSR. Proyecto Segunda República. No somos la oposición. Somos la resistencia. Una idea cuyo tiempo ha llegado. ¿Querés ayudarnos a seguir creciendo? Seguinos en todas nuestras redes en internet. Facebook.com/Proyecto Segunda República, Twitter.com/PSR-Argentina. En YouTube, seguinos en 6 canales. Canal TLB1, el canal de Adrián Salvucci, el canal de QQ, videos PSR, revisionismo PSR y defendamos la Patagonia. Proyecto Segunda República, una idea cuyo tiempo ha llegado. Novedades del Proyecto Segunda República. Te presentamos nuestro nuevo sitio web. Mirá los últimos programas y accede a todas las temporadas anteriores. Conocé nuestros 5 pilares, con infografías claras y precisas de nuestra propuesta. Visita los artículos escritos por nuestros especialistas. Y además, entérate de la participación en los medios de los integrantes de PSR. Contactate con nosotros y formá parte del Proyecto Segunda República. Una idea cuyo tiempo ha llegado. Presentamos el Proyecto Segunda República, un movimiento ideológico para pensar el país, que nació por el 2001, a partir de la voluntad de un grupo de personas que, al igual que muchos otros, creyeron que ya era hora de un cambio de paradigmas en la forma de administrar nuestra nación. Los que adherimos a esta iniciativa componemos una comunidad de argentinos que comparten el deseo de terminar con las malas prácticas del gobierno que nos mantienen sometidos y en constante desventaja ante el resto del mundo. El proyecto se construye sobre 5 pilares: restaurar el Estado soberano como institución fundamental al servicio de los intereses del pueblo de la nación, recuperar la moneda soberana, impresa por un Estado soberano y al servicio de la economía real del trabajo y la producción. Rechazo del concepto de deuda financiera. Tenemos que saber cuánto debemos, a quién y por qué. Las deudas legítimas las vamos a abordar, las dudosas las vamos a investigar y las ilegítimas las vamos a repudiar. Liberación de las instituciones republicanas de su dependencia del dinero, para que cualquier ciudadano competente tenga voz y voto en todos los niveles de la administración del Estado. Recuperar los valores éticos y morales, porque la política debe estar subordinada a los valores culturales y éticos propios de la nación argentina. Proyecto Segunda República, una idea cuyo tiempo ha llegado. Conoce más de esta propuesta en www.proyectosegundarepublica.com.
Busca en Facebook la página oficial del PSR, los videos semanales en el canal de YouTube del canal TLB1 y las páginas regionales del PSR para contactarte con personas de tu provincia. Hola, soy Quique Romero y este es mi canal, el canal de Cucú. Aquí encontrarás la columna semanal que hago en Radio Sónica, todas las novedades de Proyecto Segunda República, participaciones mediáticas mías o de cualquier miembro del equipo y cualquier otra cosa o novedad que se me ocurra compartir con vos, la voy a poner acá, en el canal de Cucú. Acordate de suscribirte. Proyecto Segunda República. No somos la oposición. Somos la resistencia. Una idea cuyo tiempo ha llegado. Acá seguimos con la segunda parte de este bloque internacional. Y otro de los países que fue arrasado de una manera canalla, espantosa, y hoy están sufriendo las consecuencias de ese error, fue un error, es Libia. ¿Qué pasa en Libia? A ver, Adrián, esto vos me lo comentaste, salió publicado en Sputnik, a que aparece una tercera fuerza de gente que estaba con Gaddafi antes de la caída de Gaddafi y que salió a reagruparse políticamente. ¿De qué se trata esto? Bueno, como vos bien dijiste, a partir del mes de marzo, abril del 2011, realmente lo que la OTAN, pero fue básicamente Estados Unidos, hizo con Libia fue de una canallada única, una obscenidad total, donde decidieron que había llegado el momento de cambio de régimen, porque a ellos no les gustaba Gaddafi, y lo terminaron asesinando, ya vamos a hablar de eso en unos instantes, lo terminaron asesinando por televisión, prácticamente en vivo y en directo, para gran alegría de Estados Unidos. Ahora bien, el resultado de esto, al igual que en Irak, al igual que en Siria, es cada vez que hay una intervención política, parte de la primavera árabe, y se meten las Fuerzas Armadas norteamericanas o de la OTAN o en la combinación que usted quiera pensar para que les quede más o menos bien para sus noticieros, generan unas guerras civiles terribles. Eso es lo que ocurrió en Libia. En Libia hubo y sigue habiendo una guerra civil. Básicamente el país está dividido en dos. Hay unos comandantes que están con su sede en Trípoli, en la zona occidental del país, y hay otros que están con su sede en Benghazi. Los que están con su sede en Benghazi son muy pro-norteamericanos, los que están con su sede en Trípoli están con la resistencia, pero son dos bandos que entre ellos, como es un país de orígenes tribales, se están peleando muchísimo. Y vuelve a surgir ahora, repentinamente, una tercera posición que no quiere estar ni con uno ni con otro, lo cual es muy sintomático para la República Árabe de Jaramilla, como le dicen ellos, que era el sistema tribal de gobierno tribal que había implementado con mucho éxito a lo largo de 4 décadas Muammar Gaddafi. Decidieron que no quieren estar con una u otra, sino que vuelven a aquel viejo libro, que muchos de ustedes lo recordarán, el libro verde de Muammar Gaddafi, que no fue una creación de Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi tomó lo que aprendió de Gamal Abdel Nasser, que fue el gran líder nacionalista de Egipto, y muy especialmente lo que aprendió de un sudamericano que se llamó Juan Domingo Perón, que proponía una tercera posición en aquella época para no estar aliados en el mundo bipolar ni con la ex Unión Soviética ni con los Estados Unidos, e hizo una tercera posición afín al socialismo tribal que necesita la República Libia. Le fue bastante bien,
Tan bien que inclusive Libia, hasta que fue destruida por Occidente, era el país más progresista en el norte de África. Era el país que le daba, por ejemplo, vivienda garantizada con créditos a largo plazo a todo matrimonio que se quisiera casar. El 50% del alumnado en las universidades eran mujeres, al revés que Arabia Saudita o todos los países tan pro-occidental en Medio Oriente. En realidad hay 4 acueductos en la zona debajo del territorio de Libia, que tienen capacidades, escuchen esto, entre 5.000 y 20.000 kilómetros cuadrados de agua pura. Y Gaddafi estaba construyendo un sistema de canales para que su país desértico, que solamente es poblable en la costa, pudiera desarrollarse en su hinterland, que deja de ser un desierto para que pase a ser una zona que pueda tener plantaciones, pueda tener sembrados, etc. Estaba haciendo eso cuando, por supuesto, Occidente destruyó el país. Hago especial hincapié en las guerras del agua, porque las guerras del agua también se vienen para acá, donde entre Argentina, Brasil y Paraguay disponemos del acuífero guaraní de 35.000 kilómetros cuadrados de agua pura y que es muy, muy codiciado por las grandes potencias del mundo. Otra que estaba haciendo Muammar Gaddafi antes que lo destruyeran y lo asesinaran iba a implementar una nueva moneda, el dinar oro. Dinar es la moneda de Libia, que viene de la gran antigüedad, e iba a estar respaldada en oro. ¿Para qué? Para vender el petróleo libio y del norte de África, no en dólares y no en euros, sino en dinar, en estos dinares que, por supuesto, no tuvo oportunidad de hacerlo. El Banco Central de Libia no era un Banco Central Rothschild, igual que el de Irán, igual que el de Siria, que se mantenían independientes de todas las trampas usureras y parasitarias de los Rothschild. Y, desde luego, quizás lo más obsceno de esa destrucción de Libia en el año 2011 fue que uno de los países que la apoyó fue la Italia de Silvio Berlusconi. Recordemos que Libia en su momento fue una colonia de Italia, por eso se habla mucho italiano, tan obsceno como cuando Holanda hace poco ordenó bombardear Siria, que también fue colonia de Francia. Cuando digo que el asesinato de Muammar Gaddafi tuvo lugar prácticamente por televisión, es porque entonces el presidente, en octubre fue en definitiva, en octubre del 2011, el presidente norteamericano era Barack Obama y su secretaria de Estado era Hillary Clinton. Y hay un corto que lo vamos a ver ahora, de unos pocos segundos. No se dio cuenta que estaba con la cámara prendida, igual que cuando Néstor Kirchner dijo, ya está muchachos, tengo 600 millones de pesos, no se dio cuenta que estaba prendida la cámara de un reportaje que le estaba haciendo la cadena CBS y dijo, cuando justo ahí le dijeron, che, acaban de matarlo a Gaddafi, dijo, uy, qué alegría. Mira lo que dijo. So, I mean, that is the land of unconfirmed. Yes, we came, we saw, he died. Did it have anything to do with your visit? No, I'm sure it did. Eso es el vini vidi vinci tradicional del César, dijo, vinimos, lo vimos y se murió. Prácticamente dijo, se cortó ahí, dijo, no voy a decir que lo asesinamos porque va a quedar un poco feo. En definitiva, pareciera que volviendo a la tercera posición, ahora el pueblo libio está empezando a darse cuenta de que la liberación de Occidente no fue tal y interesante es que también surge nuevamente la figura del hijo mayor de Muammar Gaddafi, que estuvo preso todos estos años, lo están liberando. Acá está esta nota de la BBC, que se pregunta, la BBC, ¿cómo sigue la cosa para Saif al-Islam Gaddafi, el hijo, ¿no? ¿Cómo sigue la cosa? Y pareciera ser que está hablando muy particularmente con la zona del este, la zona de Libia que está bajo los comandantes del este, que tienen unos nombres que no los voy a decir porque son muy difíciles de pronunciar, para ver si con esa tercera posición puede él, que es una figura que ya por portación de apellido y por su propio carisma, porque es un hombre muy carismático, muy educado en Occidente, habla perfecto inglés, habla perfecto francés, el hombre tiene un gran predicamento, inclusive en el exterior, mucho más que su padre inclusive, volver a resolver y arreglar a Libia después de los 500.000 muertos que ha sufrido con esta guerra civil impuesta por Occidente, a ver si nuevamente se puede poner a ese pobre país de pie. Pero en definitiva, bueno, vamos a ir viendo cómo esto va a ir evolucionando. Creo que lo bueno de el hijo de Gaddafi, en este caso, es que
lo va a hacer en base a la inspiración del padre, que, insisto, se inspiraba en la doctrina nacional justicialista de Juan Domingo Perón y también la doctrina nacionalista de Gamal Abdel Nasser. Le deseamos realmente lo mejor a Libia y esperemos poder dar noticias mejores de las que hemos tenido que dar en los últimos 6 años sobre la evolución de la situación en ese país mártir. Subrayemos que durante la Guerra de las Malvinas, el único país que apoyó a la Argentina en toda esa región fue Libia. Muy importante, sí. Sí, nos y mandaron Gaddafi exocets. mismo, sí, participó en las triangulaciones necesarias para las compras de armamentos. Y hubo una misión argentina que viajó a Libia a traer armamento de Libia. Pero ¿vos pensás que puede haber otro Gaddafi en el gobierno Libia próximamente? Posiblemente, si logra el apoyo, sería muy interesante ver esa opción y desde el punto de vista nuestro como argentinos, tendríamos que seguirlo esto, porque, vuelvo a insistir, el actual presidente argentino nos está metiendo, como lo venimos previniendo desde hace ya años, nos está metiendo en un conflicto en Medio Oriente, con lo cual no desoigamos las cosas que están pasando en Medio Oriente y entendamos que si Libia en su momento, como bien dijo Enrique Romero, ya se viene a recordarnos, nos apoyó militarmente en la peor crisis diplomática que hemos tenido en el último siglo, que fue la Guerra de Malvinas, es justamente porque en reconocimiento, digamos, a la doctrina del peronismo que influyó en el sistema muy exitoso impuesto en Libia. Y si llegase a prosperar esta idea de que nuevamente un Gaddafi tome el control en Libia, las potencias occidentales apoyarán, impedirán, dejarán hacer sin poner obstáculos, porque mirá lo que decía el padre de este chico, sus famosas profecías, y esto lo recuerda RT ahora, el 4 de junio es esto, Profecías de Gaddafi. Libia se convertirá en otro Afganistán y los terroristas llenarán Europa. ¿Por qué? Porque Libia mismo hacía de valla de contención para que todo ese terrorismo no invadiera Europa. Cayó Libia y el terrorismo invadió Europa. Entonces la pregunta es, ¿Europa no está pensando hoy cómo nos equivocamos al hacer caer el gobierno de Gaddafi? Tratemos de reconstruir algo parecido a lo que era el gobierno de Gaddafi, que por lo menos nos servía como valla de contención para todo esto. Fíjate vos, es muy válido lo que estás diciendo, Enrique, porque la fuente de violencia que emana desde Medio Oriente y que afecta tanto a Europa es el resultado directo de la destrucción de Irak a partir del 2003, la destrucción de Siria, que lo estamos viendo en los últimos 5 años, y la destrucción de Libia, con lo cual estaba dándoles a entender a esta gente que evidentemente su falta de cultura hace que no lo entiendan, que eran estabilizadores geopolíticos en la región. Y hoy, si no se meten más con Irán, a pesar de Israel, es porque Irán es el otro factor de equilibrio. No sería sorprendente para nada ver cómo a lo mejor permiten que vuelva una cierta estabilidad bajo la influencia del hijo de Muammar Gaddafi en Libia como una manera de pacificar, mínimamente pacificar Medio Oriente. El propio presidente Obama tuvo que dar el brazo a torcer, por así decirlo, ante el fracaso total en Siria, pidiendo cierto auxilio o al menos hablando con Irán, porque Irán en esa región es un factor clave, como lo es Libia en el norte de África, para pacificar de una buena vez toda esa región. Lo que ocurre es que en Occidente, especialmente en el ámbito privado, y no solamente el del establishment militar e industrial, sino de la banca y de los lobbies pro-Israel en general, no les interesa que haya una pacificación, todo lo contrario, quieren que haya un río revuelto total, quieren destruir la mayor cantidad o determinados países árabes en forma total, porque, y lo dijimos la semana pasada, recordemos que acá lo que hay es una geopolítica israelí y sionista que quiere imponer el Eretz Israel, desde el Nilo hasta el Éufrates. Lo que pasa es que hay millones de árabes en esos territorios, bueno, habrá que hacer lo mismo que están haciendo hoy con los palestinos. Bueno, los que no tienen paz son los reptiles que pretenden gobernar el mundo y que viven enviándose mensajes entre ellos. Y de vuelta esta semana empezó a sonar ese famoso tema de The Clash, London Calling, ¿te acordás? Sí, sí.
Y bueno, de vuelta, Londres está llamando. Otra noticia o mensaje, no lo sé. Vamos a tratar de interpretarlo. La BBC, te pongo, no puede ser de otra manera. Una torre en Londres arde. Esto es noticia de ayer mismo, la Grenfell Tower. Ardió y ardió. La cifra hasta el momento son 12 muertos. Sí, las últimas pero hay muchas cosas para analizar en esto. Esto no es solamente una noticia acá. Esta nota de la BBC también tiene video. Hagamos correr un poco el video. Esa torre ardió, así como se la ve ahí, horas y horas. 17 horas creo que fue, y aún siguió ardiendo después porque recién lo controlaron a los 17, 18 horas. Fue como un fósforo que hasta que no se terminó de consumir no se apagó. Ahora, vamos a hacer una pregunta a la audiencia. Como esas fotos donde algo está mal. ¿Qué está mal con esta foto? Y vamos a decirlo claramente, que si hacemos un poquito de memoria después de las imágenes terribles que vimos de Nueva York, un día muy claro de septiembre del 2001, esa torre tendría que haber colapsado, porque si la torre norte del World Trade Center colapsó cuando tenía un incendio catastrófico por el avión que se incrustó en el piso 95, y la torre sur, por algo análogo, un avión que se incrustó, un 767, en el piso 85, abajo no había incendios, pero ambas torres colapsaron en caída libre. Bueno, esta que obviamente era más chica, menos fuerte se supone, tenía 27 pisos, no tenía 110 pisos como las Torres Gemelas, en cualquier momento tendríamos que haber visto el colapso catastrófico de esa torre, pero no, se quedó en pie. Se quedó en pie. Hay un detalle importantísimo de esta torre, que es una torre construida en los años 70, de la misma manera que lo fue construida las Torres Gemelas, pero que hace poco, recién el año pasado, se la reinauguró luego de un gran proceso de reciclaje y modernización. Un proceso que salió no sé cuántos millones de libras, leí la cifra por ahí, ahora no me la acuerdo, pero caro, y que se había convertido en viviendas de lujo, en una zona que se está renovando en Londres y parece que es la nueva zona top en Londres. Estos que hicieron esta renovación, ¿habrán dejado casualmente el mecanismo para que el 14 de junio de 2017 se produzca este incendio? ¿Y por qué el 14 de junio de 2017? Por acá, digo, esto no es solamente una noticia, esto es un mensaje. ¿Qué pasó un 14 de junio? Vamos a las efemérides, Wikipedia. 14 de junio de 1381 en Inglaterra. Ricardo II se encuentra con los revolucionarios en Blackheath. La Torre de Londres es asaltada por los rebeldes que entraron sin obtener resistencia. Eso dice Wikipedia, que sucedió un 14 de junio del año 1381 en Inglaterra. Y si seguimos analizando esto como si fuera un mensaje, vayamos al oráculo, como siempre, no podemos ir a otro lugar. Claro, que se publica en Londres. Desde las oficinas de ellos deben haber visto el incendio que ocurrió a, no sé, a X cantidad de cuadras. Claro, y vuelve el tema de The Clash, ¿no? Si esto es London Calling. El oráculo nos adelantaba en esta tirada de tarot que nos hicieron a finales del año pasado para darnos un adelanto de los eventos durante el 2017. Y la primera carta era la torre, casualmente. Vamos a ver en el tarot qué significa, el significado en el tarot de esta carta. ¿Qué dice la torre? La torre significa cambios repentinos sin otra alternativa, colapso, escape de prisión o liberación de ataduras, accidentes, los planes fracasarán, las intenciones no se realizarán, el dedo de Dios, bancarrota, muerte súbita. Esto significa esta carta, cambios repentinos sin otra alternativa, colapso. Esto es inminente, nos lo están diciendo, este incendio en la torre fue
este mensaje, casualmente de esto se trata, Adrián, el mensaje que nos mandaron estos señores del oráculo. La pregunta que nos venimos haciendo desde hace años, por lo menos desde el 2001 a esta parte, ¿cuánto falta para el colapso final? Ya sabemos que este cadáver está muerto, que lo mantienen con vida gracias a que está todo enchufado con un respirador que le infla y le desinfla los pulmones, un aparato que le manda un pulso eléctrico y le hace latir el corazón, pero donde desenchufás, el fiambre está fétido. Es verdad, e incluso lo que vos decías recién, Enrique, de lo extraño de que haya un incendio tan catastrófico de la manera como se dio en un edificio de 24 pisos, recientemente mejorado desde el punto de vista de su riesgo. Reciclado es la palabra. Reciclado desde su punto de vista de incendio, y todo parece que fue por un cortocircuito en una heladera en el piso 4 y tomó la totalidad del edificio. O sea, más allá de la tragedia, porque murieron 12 personas, creo que terminaron muriendo algunas más y hay muchos heridos, etc. Lo importante acá es que quedó como un símbolo ante el mundo, y a mí hasta me parecía extraño de que ninguno hiciera el paralelo con las Torres Gemelas. O sea, aquel disparador de la Tercera Guerra Mundial, que fue el 11 de septiembre del 2001, con su principal imagen, las dos torres colapsando, de la forma como lo hicieron y que marcó una nueva era, creo que esto es una suerte de recordatorio diciendo estamos por entrar en un nuevo estadio, estamos por entrar en una nueva etapa de esto en una Inglaterra que, como ya hemos dicho, post-Brexit, porque el Brexit se cumple ahora dentro de pocos días, el 23 de este mes, un año de que Inglaterra decide salirse de la Unión Europea, pero más que salirse de la Unión Europea, decidió ingresar nuevamente a su tradición imperial. Hay que hacer la lectura todavía. Bueno, mientras nos quedamos esperando el colapso, que esperemos que no sea de acá la semana que viene, porque todavía no me siento como para colapsar. Para colapsar, sí. Esto fue todo por hoy. Nos veremos la semana que viene. Gracias a todos por seguirnos. Proyecto Segunda República. No somos la oposición. Somos la resistencia. Una idea cuyo tiempo ha llegado.